buenos días, un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que se presenta bastante más templada. 14 grados es la temperatura actual. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por YouTube y por la página de TV Ciudad, tvciudad.ui. Así que no tienen excusas para no estar mirando MBD Noticias. Repasamos el tiempo rápidamente que pronostica meteorología para las próximas horas. Y como viene hoy, la máxima va a ser de 18. Subiremos 4 graditos más a lo que tenemos en estos momentos. El cielo estará algo nuboso con periodos de nuboso. Nuboso y cubierto estará mañana miércoles 19, que para muchos será un día feriado. El feriado laborable, miércoles 19 de junio, natalicio de Artigas, 2 y 17 las temperaturas extremas sin previsión de lluvias. Y el jueves también, jueves 20, también estará nuboso, las temperaturas se irán enfriando, bajando la temperatura 9 y 15 grados, esto es para el área metropolitana y el pronóstico de meteorología. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Hablemos de números en primer lugar, porque Factum dio a conocer la última encuesta de cara a las elecciones de octubre, que si fueran el próximo domingo el Frente Amplio obtendría 43% de las adhesiones, seguido por el Partido Nacional con 30%, datos que iremos desglosando en el correr de este noticiero. También hubo novedades en el ámbito judicial. El militar retirado José Escafo fue procesado con prisión domiciliaria por el delito de encubrimiento en el asesinato de Julián Basilicio López, ocurrido el 4 de enero de 1976 en el batallón de artillería número 1. La Fiscalía no está, o hay un desacuerdo, se va a apelar este procesamiento. Vamos a hablar también del petróleo derramado. ANCAP informó que tuvo una pérdida de petróleo a la altura del kilómetro 56, allí a la altura del balneario Costa Azul, en el departamento de Canelones. Se está estudiando y se está haciendo un análisis sobre impacto ambiental, de agua, respecto a quienes viven cerca y a las distintas cañerías que pasan por esta zona. El Ministerio de Ambiente está prestando atención. Y también hablamos ahora del Ministerio de Salud Pública, porque hay problemas financieros en algunas mutualistas. Brindará asistencia técnica a 8 mutualistas con problemas financieros. De este tema estuvo hablando la ministra de Salud, Karina Rando, que por su lado dice que del Ministerio no va a haber apoyo económico. Lo vamos a estar hablando más adelante. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo a la precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, para puntualizar algunos temas que tienen que ver con la campaña, con las propuestas de su plan país, y cómo se proyecta de aquí a las internas y luego a las elecciones nacionales. Esto será, entonces recibiremos a Carolina Cose a partir de las 8:30 de la mañana. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos una ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no? @IMTránsito, @MBD Transporte, para seguir en tiempo real a través de las redes sociales cualquier cambio en la circulación de forma inmediata. De cualquier manera, les adelantamos que Costa Rica, desde Gabriel Otero hasta Carlos Sáenz, va a estar cortado hasta el 22 de junio por trabajos de saneamiento. Liberarse entre 2 de mayo y Roseli Ríos, el corte será corto hasta las 10 de la mañana. Galicia, entre Gaboto y República, el corte será hasta las 4 de la tarde por trabajos de saneamiento que se van a extender hasta el 21 de junio. Y Concepción del Uruguay, desde Rivera hasta Asamblea, el corte será hasta las 5 de la tarde por el armado de una grúa. Y vamos a comenzar, como dijimos, con números, porque se dio a conocer la última encuesta de Factum que si las elecciones fueran el próximo domingo, el Frente Amplio obtendría 43% de los votos, en tanto el Partido Nacional tendría 30%. De acuerdo a la estimación de voto por partido, la suma de los que integran la coalición de gobierno superaría al Frente Amplio por 7 puntos. El Partido Nacional 30%, el Partido Colorado 12%, Cabildo Abierto 5%, Partido Independiente 3%, Unidad Popular 1%, otros partidos 2% y en blanco o anulado 4%. Según la consultora, desde el punto de vista político, esta encuesta absorbe los principales temas de la agenda pública de los meses de abril y mayo y parcialmente la primera semana de junio.
Los datos de estimación de voto permiten establecer cuál sería el nivel de votación de cada partido si las elecciones fueran el próximo domingo. Y como en un acto electoral no existen los indefinidos, no se presenta la categoría indefinidos dentro de la muestra. El informe de Factum destaca la estabilidad del Frente Amplio y el Partido Nacional, un movimiento ascendente del Partido Colorado que pasó primero de 8 a 10% y actualmente sube a 12%. Por otro lado, Cabildo Abierto presenta un movimiento levemente descendente, ya que primero pasó de 7 a 6% y actualmente baja a 5%. Al comparar la estimación de voto respecto a 5 años atrás, mayo-junio de 2019 con mayo-junio de 2024, se aprecia que el Frente Amplio registra un crecimiento de 5 puntos, de 38% en 2019 al actual 43%. Desde Factum aclaran que esta estimación no se hace de cara a una posible segunda vuelta, ni se puede estimar a partir de estos datos la distribución de bancas en el Parlamento. Sin embargo, sirve para conocer el movimiento de los partidos a lo largo del tiempo de campaña y comparar con lo sucedido en el ciclo electoral anterior. El tamaño de la muestra es de 900 casos por telefonía celular a hombres y mujeres mayores de 17 años residentes en el área urbana y rural. Ustedes se acuerdan que ayer estábamos dando cuenta de un informe de la consultora Exante que solo el quintil de los ingresos más altos de nuestro país tuvo un aumento del poder adquisitivo con respecto al año 2019. El Frente Amplio se reunió justamente para analizar estos datos y uno de los integrantes, el economista Daniel Olesque, sostuvo que el 100% de los empleos creados en los últimos meses son informales. En este último año, y eso también explica esto, se dio un viraje radical en la creación de empleo. Se mantiene la creación de empleo, pero en lugar de ser básicamente de trabajo formal, la informalidad había caído de 25 a 20%, volvió a subir. Y en el último año, el 82% de los trabajos de los empleos creados fueron informales. Y en el último cuatrimestre, enero-abril del 24, el 100% de los trabajos creados fueron informales. Entonces, ¿qué tipo de trabajo estamos hablando? Donde más pesa es en comercio, en construcción y en trabajo doméstico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el impacto de la pandemia fue mayor en los informales que en los formales, porque los informales demoraron mucho más tiempo en poder recuperar su empleo y recién lo están recuperando ahora. Entonces, caída del salario real, mayor caída en los salarios más bajos o llamados salarios sumergidos y rebrote de la informalidad explican que el aumento del ingreso de los hogares sea sustancialmente mayor en los hogares ricos y sustancialmente menor en los hogares pobres. Y vamos a cambiar de tema porque el MIDES emitió un comunicado por la falta de facturas. Ustedes recuerdan que 63 millones de pesos en gastos de la ONG Uruguay Adelante no tenían comprobante. Esto era además en apoyo a las ollas populares durante el periodo de la pandemia. El ministro Alejandro Sciarra aseguró que el MIDES cuenta con el respaldo del 100% de las facturas y rendiciones de Empatía Uruguay, que fue la primera razón social de esta ONG, y luego de Uruguay Adelante, organizaciones con las que hicieron convenios justamente para abastecer a las ollas populares. Mediante un comunicado, el ministro Alejandro Sciarra aseguró que iniciada la pandemia por el COVID-19, se firmaron 5 convenios consecutivos a través de los cuales se compraron millones de kilogramos de alimentos para asistir directamente a las iniciativas populares entre 2021 y 2023. Ninguno de los convenios firmados durante la pandemia para proveer alimentos a las ollas populares fue observado por el Tribunal de Cuentas en su control previo. El actual ministro aseguró que según los convenios firmados, el MIDES debe cumplir con el contralor establecido en el TOCAF, Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, y así lo hace con cada uno de los convenios que firma con decenas de organizaciones de la sociedad civil. Por ende, aclara el comunicado, no le compete realizar auditorías internas de funcionamiento de cada una de las organizaciones con la que firmó convenio. En este sentido, la documentación presentada es controlada por el Departamento de Rendición de Cuentas del MIDES y en su legalidad por el Tribunal de Cuentas de la República, que da el visto bueno para que se libere cada pago, cuota o partida. No se libera el pago de ninguna partida sin el aval del Departamento de la Rendición de Cuentas y del TCR, señala el comunicado. Por último, se aclara que el MIDES cuenta con el respaldo del 100% de las facturas y rendiciones de Empatía Uruguay y de Uruguay Adelante, organizaciones con las que se hicieron convenios.
Y el referente de la coordinadora de Ollas Popular y Solidaria, Esteban Corrales, dijo que se sintieron acosados por las autoridades del MIDES. Corrales enfatizó que en su momento se denunció que la empresa auditora era parte del entramado del negocio de Uruguay Adelante. Después de la marcha que hicimos, que fueron 10.000 personas, marchamos por 18 de julio en apoyo a las ollas, ¿no? El ministro Lema sale por la televisión a escrachar con nombre y apellido a una compañera que estaba cocinando en la Plaza Independencia porque, aprovechando que estaban ahí, le habían ido a controlar en la casa y dijeron que no, la olla no existía. Ese es el tipo de cosas que tuvimos que soportar todos estos años, mientras esta gente hacía sus cajas paralelas y negocio con sus amigos, como la compra de carne, que salió también en el informe de Patricia Madrid. Yo compré carne para el Día del Niño en febrero de 2023, días antes de que se caducara el convenio con el MIDES. Cuando uno dice Estado ausente, hay que tener en cuenta de que en un momento literalmente el Estado se fue de los territorios. Y las oficinas territoriales del MIDES pasaron a estar gerenciadas por cargos políticos, muchos de ellos en pase en comisión. Y los equipos técnicos dejaron de estar en las zonas, ¿no? Entonces, no ha habido más contacto. Y después de que tuvimos todos estos problemas mediáticos y políticos, no hubo más contacto. De hecho, el año pasado vino la crisis hídrica. Y había miles de porciones de merendero que se preparaban con el agua de la osa y hacer la leche para los chiquilines. Nadie se acordó. Y vamos a cambiar de tema porque el militar retirado, José Escafo, fue procesado con prisión domiciliaria por el delito de encubrimiento en el asesinato del militante comunista Julián Basilicio López, ocurrido el 4 de enero de 1976 en el Batallón de Artillería número 1. La Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad apeló por entender que Escafo fue coautor de este homicidio. Julián Basilicio López tenía 66 años, era jubilado de Cutsa y trabajaba como taxista. Estaba casado, tenía 3 hijos y era militante del Partido Comunista. Efectivos de las Fuerzas Armadas lo secuestraron en su domicilio la madrugada del 31 de diciembre de 1975, acusado de haber enterrado armas del Partido Comunista en el fondo de su casa. Luego de ser detenido, fue trasladado al grupo de artillería número 1, conocido como Cuartel de la Paloma, en Montevideo, donde fue sometido a torturas y golpeado hasta la muerte. Los militares declaran que cuando lo conducían a la celda, se cayó de una escalera o se suicidó. El 28 de julio de 2020 fueron procesados con prisión Nelson Coitiño y Hugo García Celay por el homicidio muy especialmente agravado de López. En una sentencia de mayo, la jueza penal de 23º turno, Isaura Tórtora, señala que Escafo, en pleno conocimiento de las circunstancias que ocasionaron el deceso de López, aunque no habiendo participado del mismo, después de haberse perpetrado el homicidio sin concierto previo a su ejecución, encubrió los hechos que desencadenaron la muerte bajo tratos crueles, inhumanos y degradantes. La magistrada agrega que en la versión oficial de los militares de la época se realizó una puesta en escena que no se condice con la verdad. A esto suma que a pesar de que Escafo negó que los detenidos fueran encapuchados o esposados, lo cierto es que otros testimonios lo desmienten y el protocolo de autopsia realizado por el doctor Mautone consigna la erosión y esquimosis en las muñecas de la víctima provocada por las esposas u otros medios de opresión prolongadas de las muñecas. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, apeló el fallo porque solicitó el procesamiento con prisión de José Escafo bajo la imputación de la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautor, por lo que un tribunal de apelaciones deberá laudar este asunto. En la sentencia, la jueza Tórtora expresa que las víctimas y sus familiares tienen derecho a obtener un pronunciamiento de la justicia. Sobre este punto viene al caso recordar que el derecho a la verdad, sin duda, está directamente relacionado con el deber de acceso a la justicia y con el deber del Estado de realizar una investigación seria, exhaustiva, imparcial y efectiva a las violaciones de los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad. La presidenta de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo, Camila Menchaca, destacó la activación del protocolo contra abusos sexuales en centros educativos tras la denuncia presentada por el gremio de estudiantes del Liceo Miranda contra un docente por violación de laicidad y abuso sexual. El docente había sido investigado tras la denuncia por violación presentada por una adolescente en 2022 luego de una fiesta de jóvenes del Partido Nacional. Los estudiantes han manifestado al conjunto de la comunidad educativa del Miranda, el equipo multidisciplinario, el equipo de adscriptos, una serie de incomodidades que ellos sentían en el marco de el aula con este docente y manifiestan ellos que se los invitó a un acto de la 40 del Partido Nacional.
insinuando de alguna manera, o ellos entendieron de esa forma, que esos temas irían para el parcial o el escrito, lo cual a nosotros nos preocupa particularmente, porque a nosotros se nos ha acusado mucho sobre que nosotros violábamos la laicidad. Tenemos decenas de compañeros que han sido sumariados por este tema cuando se han hecho actividades de carácter sindical, y en este caso sería una cuestión estrictamente partidaria, y lo pongo en condicional porque nosotros en este momento no tenemos condiciones para firmarnos. Lo que hay en este momento en secundaria es un trabajo de carácter de investigación administrativa y de sumario, precisamente vinculado a estas nuevas denuncias que se presentan por parte de los estudiantes, y que esperamos que por parte de la administración se trabaje acorde a protocolo, resolviendo lo que se deba resolver. Además, según informó La Diaria este fin de semana, el docente, que fue separado del cargo preventivamente, fue investigado en el marco de la denuncia por violación grupal a una menor en una fiesta del Partido Nacional en 2022 para celebrar la vigencia de la LUC, y de acuerdo con un posteo de FENAPES, integra la lista 40 del Partido Nacional encabezada por Javier García. Vamos a hablar de ANCAP porque constató la pérdida de petróleo a la altura del kilómetro 56 de la ruta interbalnearia, a la altura del balneario Costa del Sur, allí en el departamento de Canelones. El Ministerio de Ambiente evalúa el impacto de la avería del oleoducto que produjo un derrame en el suelo y motivó además la interrupción del bombeo de crudo. ANCAP informó que el desperfecto se produjo en la traza del oleoducto subterráneo que transporta petróleo desde la planta terminal este de José Ignacio hacia la refinería de La Teja, por el que circula todo el crudo que se refina en el país. El problema fue advertido por el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Canelones este lunes de mañana, y a partir de ese momento ANCAP detuvo el bombeo de petróleo y activó el protocolo de contención de derrames. Según averiguó MBD Noticias, el SECOED fue notificado por personas pobladoras de esa zona. Las fuentes contaron que la pérdida se volvió visible, como se aprecia en las fotografías, a pocos metros de la ruta interbalnearia. Según un comunicado emitido por ANCAP, la fuga se controló de inmediato y se iniciaron trabajos de limpieza y remediación de los suelos afectados. Además, la empresa pública dio aviso a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a OCE, a la Dirección Nacional de Bomberos y a Policía Caminera. Consultado por MBD Noticias entrada la tarde, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, dijo que aún estaba a la espera del informe de la inspección enviada al lugar. Aproximadamente a la misma hora, ANCAP informó que la situación estaba controlada, aunque aún no se había determinado el motivo de la pérdida del oleoducto, que había sido revisado la semana pasada sin que se constataran problemas. Además, fuentes del ente informaron que no se trataría de una pérdida grande. El organismo también comunicó que el hecho no afectará el suministro de combustible a la población. El jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, anunció que va a denunciar a la exfiscal Gabriela Fossati por violencia privada y por amenazas, por decirle además que se podían hacer públicas fotos personales que lo perjudicarían si optaba por ir a juicio. La exfiscal realizó publicaciones en su cuenta de X que luego borró, en las que decía que el abogado Marcos Prieto, ex abogado de Astesiano, le mintió a su cliente, no preparó el caso e indujo a su cliente a proponer un acuerdo que fue ratificado. Además, Fossati agregó que el actual abogado del ex custodio presidencial, Ignacio Durán, también le miente a Astesiano, haciéndole creer que puede revertir su decisión de acordar, y le miente a la prensa. En su publicación en X, la exfiscal y militante nacionalista alentó a que la denuncien, diciendo: "Nos veremos en la corte". Así se manejan los verdaderos abogados. Por su parte, la familia de Astesiano expresó en Instagram cansancio por la situación y señaló que la justicia debería actuar de oficio en este caso. La defensa de Astesiano también denunciará al exdirector de inteligencia, Claudio Correa, por estafa procesal, que fue quien tuvo el celular del ex jefe de la custodia y borró varios chats. Y vamos a hablar de campaña electoral porque la precandidata por el Partido Nacional, Laura Raffo, dijo que queda trabajo por hacer en materia de seguridad. En un acto en Ciudad del Plata, en departamento de San José, anunció una serie de medidas que propone en relación a la represión del delito. Este gobierno ha cambiado las cosas, ha empoderado a la policía, ha perseguido más el delito, pero todavía nos queda trabajo por hacer. Y nosotros creemos en la represión del delito. Nosotros creemos que si hay un delincuente delinquiendo hoy, hay que perseguirlo hoy, juzgarlo hoy y condenarlo hoy. Y por eso estamos promoviendo 3 medidas para combatir el delito. Primero, tuvo mucho que ver el cabeza y fue apoyado por toda la bancada del Partido Nacional.
poder hacer allanamientos nocturnos con orden de un juez. En segundo lugar, por supuesto que más gente en la Guardia Republicana, 1000 efectivos más, y el compromiso escrito en nuestras propuestas es una base de la Guardia Republicana en Ciudad del Plata, aumentar la tecnología para combatir el delito, duplicar las videocámaras de vigilancia, los escáneres en el puerto, los radares para los vuelos ilícitos. Y vamos a poner más centros de rehabilitación, más clínicas de adicciones, para rescatar a la juventud y que puedan volver a la vida entre todos nosotros. Y vamos a volver a un tema que mencionábamos antes, porque el Frente Amplio también tuvo una posición con respecto a estas denuncias sobre este pedido de informes de la ONG Uruguay Adelante, que recuerdan daba servicios a las ollas populares, brindaba alimentos. Bueno, el presidente del Frente Amplio reclamó que se responda con seriedad al pedido de acceso a la información sobre las auditorías realizadas justamente a Uruguay Adelante. Pereira detalló que el Frente Amplio estará atento a la evolución del tema y va a determinar si requiere alguna acción parlamentaria. Si un periodista pide un acceso a la información, cuando usted le va a brindar la información, como mínimo tendría que constatar que le está enviando la información completa. Si la periodista constata que hay una cantidad importante del monto que no fue liquidado o que no tiene comprobantes, se lo tendrán que mandar. Luego, si usted constata que las empresas a las que le pagaba Uruguay Adelante al mismo tiempo le donaban a Uruguay Adelante, por lo menos suena raro. En mi país esto suena raro. Yo pienso que alguien lo tendrá que explicar con claridad cómo era que funcionaba esta doble caja. Digamos, lo que hubo hasta ahora es una investigación periodística que ojalá se aclare y se aclare bien. ¿El Frente Amplio va a pedir explicaciones? Bueno, dependiendo de cómo evolucione el tema. Hasta ahora el comunicado no aclara si ya le enviaron los recibos a Patricia Madrid, si van a completar entonces el pedido de información, si van a actuar con seriedad y sobriedad para que cuando se le pida un acceso a la información efectivamente lo puedan cumplir. Porque no es cualquier pedido de acceso, hay que hacerlo y hacerlo bien. Y desde las organizaciones de la sociedad civil que trabaja con derechos de personas con discapacidad señalan que las y los precandidatos no se han acercado a preguntar por su situación. Aseguran que la sociedad civil es la que se pone en contacto justamente con la dirigencia política para que en los programas de gobierno se contemple la discapacidad en clave de derechos. Yo creo que somos nosotros, es la sociedad civil la que se acerca y somos nosotros también en forma individual, también que vamos planteando a los determinados candidatos o candidatas que conozcamos para poder llegar, ¿no? Para poder llegar a incidir. Porque la cosa no es decir, me estoy quejando por esto. No, mirá, te estoy presentando también esta vía de solución, ¿no? Por este lado, capaz que podemos empezar a trabajar en conjunto y tener una solución y crear, digamos, poder meter en los programas, esta palabra es horrible, ¿no? Pero introducir en los programas de gobierno de cada partido la temática de discapacidad desde una mirada de derechos, ¿no? De la perspectiva de derechos. Que muchas personas todavía tienen la visión asistencialista de la discapacidad. Que se sigue viendo de esa manera y muchas personas en situación de discapacidad piensan que es un tema de asistencialismo, ¿no? O sea, creen que todo lo tiene que brindar el Estado. Diego La Rosa entiende que uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad es el acceso a la educación. Y esto, además de impedir cumplir con ese derecho, trae consecuencias futuras porque dificulta el acceso a un trabajo digno. Las instituciones privadas por lo general solucionan estos temas. La educación pública está costando para que esto para que se cumpla, por ejemplo, el protocolo, el tema del protocolo de educación, del de no decir no. Esas cosas cuestan para que se cumplan y en un montón, sobre todo en las situaciones de discapacidad intelectual, sí costará. Desde el sistema cooperativo de viviendas se indica que hubo fuertes recortes en la inversión en este quinquenio comparado con el quinquenio anterior. Aseguraron que se aportó menos del 30% de lo que se invirtió en los 5 años previos. Venimos un quinquenio de fuertes recortes a nivel del sistema de presupuesto para vivienda y en particular del sistema cooperativo. Este quinquenio aportó menos del 30% de lo que venía haciendo en el quinquenio anterior.
y por lo tanto estamos ante una situación bastante emergente. Si bien dentro del haber podemos hablar que este gobierno otorgó un reclamo histórico del cooperativismo como era el 2%, un reclamo bastante caro para el sistema, tampoco es un 2% que iguala, porque a partir del momento que se hace del 1 de marzo del 2020 en adelante hay que resolver lo que queda en el medio también. Pero los dineros que se han volcado son dineros escasos. Un gobierno que declaró además emergencia habitacional y que no le acompañó con los recursos correspondientes, estamos en una situación compleja. Lo cual, fíjate que ayer hablábamos en el 2022, el sistema que más construyó, casi un 80%, fue el sistema cooperativo y se construyeron 1.900 viviendas, con una demanda de casi 80.000 que existe hoy por hoy en todo el sistema de viviendas, no en el cooperativo nada más. Así que por lo tanto para nosotros el tema presupuestal pasa a ser básico para el próximo quinquenio, desde parte de nuestra federación y haciendo acuerdo con otras también federaciones, estamos reclamando un 1% del PBI que se vuelque en vivienda. Eso significaría duplicar la inversión y duplicar la inversión no significaría solucionar el tema de fondo, sino que significaría ver cómo se soluciona este arrastre. Distinta es la visión del presidente del Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, MEVIR, Juan Pablo Delgado. Dice que en este periodo se va a alcanzar un récord de 120 localidades con intervenciones en materia de vivienda justamente a cargo del organismo. Este periodo vamos a terminar con un récord de intervenciones. Nunca en la historia se intervino en tantas localidades, más de 120 localidades en todo el país. La ley de descuento de consideración permitió ir a nuevas ciudades de más de 5.000 habitantes a 15.000 habitantes. Recientemente fuimos a inaugurar el Chuy, por primera vez MEVIR fue al Chuy, que fue el presidente de la República, pero también fuimos a ciudades pequeñas que volvimos, que hacía más de 25 años que no íbamos, como Cuaró, como Merinos, como Morató. MEVIR está muy fuertemente trabajando y también en esa política construimos comunidad, no solo la vivienda, sino infraestructura comunitaria y productiva, haciendo una escuela, un CAIF, un destacamento de bomberos. Justamente cuando vengamos acá a Iguá y a Ostala, se dispara una cantidad de convenios contra el mismo Estado para aportar infraestructura comunitaria y productiva y también dar mucha mano de obra, porque también MEVIR cuando viene acá no solo construye las viviendas, sino que también hace llamados laborales que se va a implicar fuentes de trabajo y también gente de MEVIR que viene a vivir acá, a trabajar. Momento de hacer una pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar recibiendo a la precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, aquí en los estudios de TV Ciudad. No se vayan. Y ya tenemos el segundo bloque de MB Noticias y estamos recibiendo con muchísimo gusto a Carolina Cose, precandidata por el Frente Amplio, bueno, de aquí de cara a las internas. Un gusto que esté con nosotros esta mañana. Un gusto, Pilar. La veo muy contenta hoy. Me parece que se vistió, no sé, la escenografía no ayuda, digamos, faltó el rojo y Aguada contenta, dice que es hincha de Aguada. Sí, sí, sí. La verdad que sí, contenta y contenta por toda la gente, el entusiasmo, todo eso. Sí, muy contenta de la victoria. ¿Hace mucho que no va a un partido? ¿Le gusta ir? Sí, hace mucho que no voy y no pude ver el partido, pero me enteré de la noticia y bueno, está. Justo el cierre de mi campaña lo voy a hacer en Aguada el 22 de junio, así que me quedé más contenta todavía. Está bien, ganara o perdiera ya estaba ahí. Claro, seguro. Vamos a empezar a desgranar algunos de los temas que tienen que ver con la campaña, que ya quedan pocos días relativamente, o por lo menos poco para lo que dicen los periodistas, no sé, para lo que es andar recorriendo distintos lugares, pero hace unos días usted llamó a dar una batalla cultural para no tropezar dos veces con la misma piedra, y dijo hay que ser precisos y valientes. ¿Con qué piedra no hay que volver a tropezar? Con la piedra de dejarse llevar por la superficie de las cosas. Por la simpatía, por los eslogans. En la campaña hay un montón de eso y está bien, está bien. Pero lo que nos estamos jugando es el futuro del Uruguay. Entonces no es que estamos eligiendo la persona que nos cae mejor. Estamos eligiendo en qué país queremos vivir, cuál es el proyecto de país que tenemos que tener. Y estos 4 años que han pasado han sido años de retroceso en múltiples aspectos.
Entonces a mí no me parece que el país resista más años de retroceso en términos de salud, por ejemplo, que ha tenido retrocesos en la atención de la salud, sobre todo en la salud pública, muy grandes. No me parece que resista más retrocesos. Retrocesos en la educación. Tanto se habla de la reforma de la educación. La primera reforma de la educación que tenemos que hacer es lograr que los gurises lleguen bien alimentados al liceo, a la enseñanza media, que haya un sistema multidisciplinario que contenga y solucione los problemas de depresión y salud mental. O sea, hay atrasos importantes y con esa piedra no podemos volver a tropezar. Yo siento que, y creo que mucha gente lo siente, que cuando el Frente Amplio perdió en 2019, al otro día empezó a perder toda la ciudadanía. Bueno, no puede volver a pasar eso. Entonces, lo que tenemos que entender es que estamos detrás de un proyecto para transformar el Uruguay. Y lo que los ciudadanos tenemos que analizar es cuán serias son las propuestas que estamos haciendo. Y si son realizables, qué influencia van a tener en su vida. Porque en democracia, la vida de todos nosotros se resuelve en la política. Usted planteó con respecto a estas medidas concretas que en el primer año un plan país de acciones inmediatas con distintos tipos de iniciativas vinculadas o como columna vertebral de lo que es el programa del Frente Amplio. Estuvo acá Pablo Ferrari que dijo que eso iba a llevar un 0,04 del Producto Bruto Interno las distintas iniciativas. 0,4. 0,4, bien, un 0. ¿Cómo se haría en un momento que además estamos, por lo menos los especialistas están viendo que el panorama es bastante más oscuro, ¿no? A nivel económico, no solo de Uruguay, sino también de la región? Estas acciones inmediatas hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Son acciones inmediatas para la seguridad que hay que hacerlas. Porque el tema de la seguridad lo tenemos que encarar, es como algo que tenés que rodear el problema. Y es lo que estamos planteando en esta estrategia, rodear el problema. Rodearlo por el lado de la violencia, por el lado de la desigualdad y por el lado de la convivencia. Y ahí surgen estas 50 acciones, que yo no sé si son las únicas, seguramente no. Capaz que hay 50 más, capaz que son 100. Estas 50 hay que hacerlas. Tenemos que trabajar contra la infantilización de la pobreza, tenemos que detener la reincidencia en las cárceles, tenemos que mejorar la coordinación entre policía y justicia, tenemos que atender la salud mental de la policía, tenemos que atender la salud mental de los jóvenes, tenemos que poner centros comunitarios, tenemos que generar trabajos garantizados por el Estado para las madres de los hogares donde hay niños que son pobres. O sea, tenemos que resolver una estrategia intensa con respecto a la gente en situación de calle, casi que tener un seguimiento 1 a 1. Tenemos que trabajar sobre los datos que hay de seguridad, que son malos. Claro. Ahora, con respecto a, por ejemplo, temas hay que hacerlas. En situación de calle, sí. También este tema estaba los últimos en la administración del Frente Amplio. Este tema estaba, se trabajaba y en este periodo ha crecido exponencialmente. Exponencialmente. Cualquier persona de cualquier parte del Uruguay te puede decir, en el caso de Montevideo, que ya tenemos 2 barrios conviviendo en el mismo espacio. Digamos, hay una cantidad de gente en situación de calle en Montevideo impresionante. ¿Y cómo hacen cuando no quieren ir a refugios o hogares de día? Bueno, esa es una situación, ahora hablamos de eso, pero en el interior también hay gente en situación de calle. En lugares que antes ni te imaginabas. En el interior hay, en capitales departamentales, gente comiendo de la basura. Entonces, todo eso es nuestro país. Lo que nosotros estamos planteando en esto de rodear la seguridad es sacar 30 equipos todos los días a trabajar, pero eso solo no funciona sin las otras medidas que estamos planteando. Salud mental también aplica esto. El acompañamiento de la gente antes de salir de prisión también aplica al tema de gente en situación de calle, porque en Montevideo el 60% de las personas en situación de calle recién salieron de prisión. Entonces, finalmente, la medida de acompañar a la gente antes de salir a prisión funciona como una medida eficaz para evitar que vayan a la calle. Entonces, todo ese paquete de medidas está muy entrelazado. Y son medidas que además
no es que uno aplica las 50 medidas y se sienta a ver qué pasa. Una estrategia seria de seguridad es ininterrumpible. Hay que aplicar este paquete y seguir, y seguir, y seguir. Nunca se puede parar. Ahora, esto en lo que hace a seguridad, que es uno de los principales temas que salen en las encuestas. El principal tema. El otro es el económico, ¿no? Sí, para el otro es la población. La fragilidad. Pero no solo hablando de la gente más no, la fragilidad del trabajo. Claro, la situación de pobreza, sino también las clases medias, que a veces dicen, bueno, no hay propuestas, o alquilan y se quedan hasta acá. ¿Por dónde iría? Digo, recién veíamos a integrantes de cooperativas de vivienda. Ayer. Sí, y bueno, recién lo estábamos repasando aquí en esta primera edición y decían, bueno, no se está invirtiendo. ¿Hay propuestas concretas para la gente de clase media? Sí, justamente por el componente de bajar la desigualdad. Nosotros planteamos, en función de la experiencia rica que tenemos en Montevideo con las cooperativas, donde hay una mesa de trabajo donde la cartera de tierras de la Intendencia de Montevideo se reparte entre las fundaciones de cooperativas. Trabajamos, las resoluciones son por unanimidad, o sea que se trabaja con una transparencia fabulosa y además la Intendencia de Montevideo ayuda en lo que es la gestión. En Montevideo se pusieron tierras en lugares centrales, no en la periferia. Eso ha sido un cambio muy importante. En función de esa experiencia, nosotros estamos planteando una cartera de tierras nacional. Esa cartera de tierras, en la ley, institucionalmente, ya existe, pero es muy débil. Nosotros lo que planteamos es potenciarla. ¿Cómo se potencia una cartera de tierra? Adquiriendo tierras. ¿Cómo se adquieren las tierras? Existen grandes deudas, incobrables, en DGI, en BPS. Nosotros planteamos generar un mecanismo. No cuando una persona se atrasa en una cuota, estamos hablando de cosas grandes, que convierta eso en tierras. ¿Y cuánto se piensa invertir en eso? ¿Está previsto? No, no es que invertís, es que tenés una deuda y pasás al paso de la expropiación. Digamos, cuando hay una deuda muy grande, ¿no? Y eso aumenta una cartera de tierras y si tengo más tierras, tengo más viviendas. Entonces, ese es un paso muy importante que estamos planteando, exonerar el IVA en las cooperativas, en fin, una serie de medidas. No son las únicas. Estamos planteando para la clase media un subsidio de alquiler, que en el primer año vamos a hacerlo para 2.000 situaciones, un subsidio de alquiler justamente para cuando el ingreso al hogar es hasta 77.000 pesos, que es esa franja, digamos, la que no puede encontrar una solución y nosotros creemos que con el subsidio de alquiler va a ser una gran ayuda. Lo otro que estamos planteando también en el Plan País, ya existe un fondo de garantía, pensamos duplicarlo, que llegue a más personas y que sea un fondo de garantía flexible, competitivo. Es muy difícil poder acceder a ese fondo de garantía, los trámites son engorrosos. Queremos que sea fácil y que compita con otros fondos de garantía en el mercado. Vuelvo a lo que recién había mencionado de que, economistas, analistas, incluso el propio Mujica dice, bueno, no se avisora un buen panorama económico. ¿Cómo avisora, plantear una gestión de gobierno con menos plata? ¿Por dónde? Tenemos que crecer más. ¿Y por dónde sería? Bueno, una de las cosas que estamos planteando es que haya una institución del Estado que se ponga sobre los hombros el planificar, estimular, poner las reglas, planificar, estimular y llevar adelante el sistema de riego a nivel nacional. Eso multiplicaría por 3, por ejemplo, la producción nacional. Entonces estamos planteando una institución que ponga las reglas para cuidar el recurso agua, pero también la equidad, para que cuando alguien va a generar riego en un lugar no deje sin agua al de al lado. O sea, hay una cantidad de reglas que poner y creemos que una institución del Estado las debe poner. Hay estímulos que tienen que darse, ¿verdad? Para que algunos productores que lo pueden hacer tengan un estímulo para hacerlo y en algunos casos no lo pueden hacer, lo tiene que hacer esta institución y cobrarlo como si fuera un servicio o cosas por el estilo. Uno piensa a veces en el río cuando son los establecimientos como más grandes. ¿Y qué pasa con los productores familiares? Justamente por eso
Hay una gran cantidad de productores familiares que no lo pueden hacer, por eso tiene que haber una institución del Estado que, poniendo las reglas, fomente la asociatividad y genere la institución, el sistema de riego, y después lo cobre como un servicio, ¿verdad? Entonces, esta institución atendería casos muy distintos, desde los pequeños, los medianos y los grandes. Y para esos casos hay distintas cosas. Yo le quería preguntar, porque usted, bueno, ha estado en distintas áreas de gestión, desde, bueno, el Poder Ejecutivo, a cargo del Ministerio, como intendenta departamental, con distintas visiones de cómo funciona el Estado. Y hay un tema pendiente con respecto a cuando dicen de lo de la reforma del Estado, que hay que hacerlo más eficiente. No hablan de más chico, pienso en el programa del Frente Amplio, pero sí, bueno, no pudieron. Creo que fue, no sé si fue Vázquez o Mujica, dijeron, bueno, no pudimos, era la madre de todas las reformas, no se pudo hacer. Con esa visión que ha tenido desde distintos puntos que ha estado usted, ¿por dónde habría que atacar la reforma del Estado? Por partes. ¿Y por cuál empezaría? Las partes que más afectan a la vida cotidiana de las personas. Si un fondo de garantía es difícil de acceder, hay que modificar los procedimientos para que sea fácil de acceder. Si hay burocracia para que las cooperativas acceden a su proceso de escrituración, hay que cambiar eso. O sea, en vez de pensar en una super reforma, hay que empezar por los flancos y mejorando procedimientos. Nosotros hemos planteado también en la segunda edición del Plan País, dirigida al desarrollo, que hay una cantidad de temas, de una cantidad de trámites acumulados que hay que hacer para exportar, y estamos planteando atacar eso que le permite a los exportadores ganar un día en un trámite, un día en otro, un día... Y con eso ganás muchos días, mejoras competitividad. Dos preguntas y tengo que ir cerrando porque, bueno, el tiempo se va acabando. Pero si hablando de acuerdos, ¿no? ¿Cuáles son las principales, una vez electa como presidenciable del Frente Amplio, por dónde arrancaría las alianzas internas o con quién tendría que negociar primero dentro del Frente Amplio para impulsar, digamos, proyectos? Pensando que, bueno, usted tiene el apoyo de sectores, pero no integra uno. Con todos los Frente Amplistas. ¿Con quién me voy a acordar? Con todos los Frente Amplistas. ¿Y hacia afuera? ¿Hacia afuera cómo? ¿En lo interpartidario? ¿Cuando sea gobierno? Cuando sea gobierno. Cuando ganemos en octubre. Nosotros estamos planteando una forma de gobernar con mucha presencia territorial, con mesas barriales, con mesas locales, con el gobierno presente y con la ciudadanía presente, no solo una vez por año, sino en todo el camino de cambio de la realidad. ¿Eso cómo compite, por ejemplo, con los organismos subnacionales? Los organismos subnacionales tienen las puertas abiertas para trabajar. ¿No sería por ahí la participación? La participación es que el Estado coordina en el lugar, está presente en el lugar, abre las puertas a la ciudadanía, plantea una hoja de ruta para ese lugar y el que quiere trabajar, viene a trabajar. Nosotros no le vamos a cerrar las puertas a nadie, por supuesto. Tampoco los vamos a obligar a participar de esas mesas locales. Entonces, nosotros, estoy bastante convencida, diría absolutamente convencida, que esa tiene que ser la forma de gobernar de nuestro próximo gobierno. O sea, una presencia constante con la ciudadanía participando, conociendo lo que estamos haciendo en cada lugar, haciéndonos cambiar cosas, corrigiendo nuestro rumbo. Eso estoy convencida que tiene que ser así. ¿Y a nivel partidario? Lo que pasa es que siempre los acuerdos hasta ahora han empezado de arriba para abajo. Y yo quiero plantear de abajo para arriba. Pero los que votan en el Parlamento, por ejemplo, son los partidos. Sí, pero los que los votan, los que están ahí, son los que están abajo. Entonces, yo quiero empezar los cambios de abajo para arriba. Trabajar con toda la ciudadanía y, por supuesto, generar diálogo con el sistema político. Siempre lo he hecho. José, tenemos que cerrar. ¿Por qué votar por usted? Porque, como decía al principio, Uruguay necesita retomar el rumbo progresista, el rumbo del avance, de las oportunidades, de la esperanza, y porque yo estoy convencida
que la realidad no está escrita en piedra. La realidad se puede cambiar. Y nosotros tenemos que ser, nosotros, todos los uruguayos, los arquitectos de nuestro propio destino, los constructores de nuestro propio destino. ¿Pero por qué vota por COSE? Ya voy. Esta es la argumentación. Como yo estoy convencida que la realidad se puede cambiar y en mi vida, en las distintas responsabilidades que he tenido, he vivido ese proceso de cambio de distintos aspectos de la realidad, no sola, con miles y miles de personas. Podemos cambiar la realidad, la vamos a transformar. Yo voy a dar todo de mí para transformarla porque estoy convencida que cuando hay un plan, participación y una hoja de ruta que se cumple, la ciudadanía abraza esa oportunidad y cambiamos la realidad. Por eso quiero ser presidenta del Uruguay. Muchas gracias. Gracias. Y vamos a seguir con campaña y le invito a ver lo que sigue porque está nuestro compañero Eduardo Delgado con esto que está, por dirimir la Corte Electoral con el spot de campaña de Álvaro Delgado. Estamos recibiendo a nuestro compañero Eduardo Delgado. Buenos días, bienvenido. Buen día, Pilar, un gusto saludarte. Así es, recordar que a mediados de mayo el Frente Amplio presentó una denuncia ante la Corte Electoral por un spot de Álvaro Delgado que el Frente Amplio considera que viola la normativa electoral porque fue emitido antes de los 30 días previstos por la ley para justamente hacer publicidad electoral. Para conocer cómo se trató este tema en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, estoy con el representante del Frente Amplio en ese organismo, con Pablo Siris. Siris, ¿qué pasó? ¿Cómo fue en general el proceso de esto en la Corte y qué pasó en una reunión que hubo ayer en la URSEC? Sí, la nota que fue remitida por la Corte Electoral el pasado 29 de mayo quedó allí en espera de que alguien actuara, sin actuaciones, hasta el día de ayer en que yo, en función de las notas de prensa donde la Corte Electoral señalaba que la URSEC no había respondido, me interesé por el asunto. En el mismo día se elaboró un informe y en ese informe la URSEC, en vez de solicitar la información a los medios de comunicación o en vez de actuar en el sentido que la Corte solicitaba, le devuelve a la Corte las mismas preguntas que la Corte hizo. O sea, la Corte le solicitaba a la URSEC días, horas y medios en los que esta pauta había sido emitida y la URSEC le contesta que para poder solicitar la información a los medios, la Corte le debería indicar pauta, días, horas y medios en los que en los que esta publicidad fue emitida. Entiendo que es un exabrupto, en tanto que la URSEC es el organismo especializado en regulación de servicios de comunicación audiovisual y que lo que hubiera correspondido es de una vez solicitar a los medios esa información. Por otra parte, la URSEC contrata un servicio que mensualmente le informa al organismo en relación a cuáles fueron las pautas emitidas en los distintos medios a efectos de determinar si hay acceso en esas tandas y están claramente individualizadas. Entonces a la URSEC incluso del análisis de ese reporte hubiera podido obtener esa información sin ningún inconveniente. Y se decide, entiendo yo que de manera equivocada, oficiar a la Corte señalándole que, que para poder hacer la tarea pues se nos debería indicar esos datos. Ahora, ¿hay argumentación de parte justamente de la mayoría del directorio de por qué esta medida? Porque parece un poco contradictorio pedirle a otro organismo que haga lo que uno tiene que hacer. No, no la hubo. De hecho, se resolvió por correo electrónico, no hubo una sesión de directorio para analizar este tema, se resolvió de esta manera. Y bueno, yo no puedo entender esto como otra cosa que una táctica dilatoria, digamos. Simplemente lo que se hace es tirar el tema para adelante en vez de hacer la tarea que la Constitución y la ley le asignan a este organismo como auxiliar de la Corte Electoral en esta etapa. Y Siris, cuando llegue la respuesta de la Corte, en general, ¿cuánto tiempo puede demorar la URSEC en reunir esta información y entregársela a la Corte Electoral? No debería ser demasiado tiempo, pero como dicen que para muestra vale un botón, imagínate que esta comunicación que la Corte le envía a la URSEC el 29 de mayo recién fue considerada el día de ayer. O sea que hay grandes posibilidades de que esto quede para después de las elecciones internas. Absolutamente. Creo que de hecho te diría que es casi imposible que se considere antes de las elecciones internas. Pablo Siris, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Es un placer, un saludo para todos. Pilar, volvemos contigo allí a estudios. Bueno, veremos qué es lo que contesta la Corte y en qué plazo lo hace para que la URSEC retome este asunto.
Bien, muchísimas gracias, Eduardo. Veremos entonces cómo sigue este tema. Y ya prácticamente en el final, lo que estábamos planteando hace unos instantes nada más, que tiene que ver con el triunfo de Aguada, que se coronó además campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol, luego de derrotar a Peñarol 88-71 en el Antel Arena. El equipo rojiverde se quedó con el quinto juego de la serie y ganó la definición 4-1. El Carbonero salió al partido con la clara intención de imponerse desde el principio, mostrando una energía diferente, y logró ponerse 7-0 en el arranque con un triple de Jason Granger y dobles de Emiliano Serres y Gilan Washington. Esta situación llevó al entrenador aguatero Germán Cortizas a pedir tiempo para reacomodar a sus dirigidos, pero bueno, finalmente Aguada derrotó a Peñarol y campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Saludos para varios aguateros conocidos que estarán celebrando y no sé si se habrán dormido para ir a trabajar en esta jornada. Llegamos al final de esta primera edición de MBD Noticias, que en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos con el gusto de siempre mañana bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada.